Buenos días, niños y niñas. Continuamos aprendiendo. El propósito de la sesión es identificar las fracciones decimales y los números decimales. Empecemos. ¿Qué son las fracciones decimales? Una fracción decimal es aquella en la cual el denominador es la unidad seguida de ceros, como 10, 100, 1000, 10.000, etc. Entonces, si analizamos, dice, fracción decimal es aquella cuyo denominador, recordemos que el denominador es el número que está debajo de la rayita. Ahora, observemos las gráficas. Tenemos por aquí, de color lila, nuestra primera gráfica. Veamos. Todo esto está dividido en ¿cuántas partes iguales? La gráfica está dividida en 10 partes iguales. ¿Y cuántas se han coloreado? A ver, analicemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes coloreadas. Tengo en total 10 partes y 7 partes he coloreado. Entonces, ¿qué fracción es? Es la fracción 7 décimos, ¿verdad? Porque el total de partes es 10 y yo he coloreado 7. Entonces, si nos damos cuenta, el denominador de esta fracción es 10. Estamos trabajando con una fracción decimal porque su denominador es 10. ¿Y cómo se lee? Se lee 7 décimos. Bien, ahora observemos la segunda imagen. Si nos damos cuenta, también está dividida en 10 partes iguales, pero ahora solo se ha coloreado 2 de las partes. Entonces, ¿qué fracción es? Tendríamos lo siguiente, 2 décimos. El total de partes es 10 y he coloreado 2. Y aquí al costado vamos a escribir que se lee 2 décimos. Y en la tercera imagen, si nos damos cuenta, se ha dividido en muchas partes iguales. Si lo contamos, nos vamos a dar cuenta que hay 100 partes iguales. ¿Y cuántas partes se han coloreado? Miremos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 12 partes se han coloreado de las 100. Entonces, ¿qué fracción es? Tendríamos 12 centésimos. Observamos que su denominador es 100 y se lee 12 centésimos. Entonces, estas tres gráficas representan a fracciones decimales porque nos podemos dar cuenta que su denominador en el primer caso es 10, en el segundo caso también es 10 y en el tercer ejemplo es 100. Entonces, hemos dicho fracción decimal es aquella cuyo denominador es 10, 100, 1000, ¿no? Es decir, la unidad seguida de ceros. ¿Qué números aparecen en la imagen? A ver, observemos. Por aquí tenemos una probeta que tiene aceite y acá dice 0,6 mililitros de aceite. Luego tenemos unos tomates con un cartel. Dice, 1 kilo de tomate cuesta 3 soles 50. Más abajo dice un cuarto de queso, un cuarto de kilo de queso. Y por aquí un lapicero. El lapicero cuesta 5 soles 80 y con descuento nos cuesta 4.50, es decir, 4 soles 50. Y por aquí una pelota de básquet cuyo costo es 25 soles .50 y se lee 25 soles con 50 céntimos. Si nos damos cuenta, en esta imagen están apareciendo números decimales. Aparecen números decimales y por aquí también aparece una fracción, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en la vida diaria nosotros utilizamos
los números decimales, sino que a veces no nos damos cuenta, pero en todo momento lo estamos utilizando. Cuando vemos los precios, la mayoría de precios se encuentran en números decimales. Cuando ustedes observen en carteles algunos precios, a veces aparece con la coma o también puede aparecer con el punto. Cualquiera de ellas está bien. Yo puedo usar cualquiera de ellas. Listo. Entonces, ahora continuemos trabajando con números decimales. Ya hemos visto las fracciones decimales. Ahora, ¿qué relación hay entre las fracciones decimales y los números decimales? A ver, veamos lo siguiente. Los números decimales se utilizan para representar cantidades entre dos números naturales. Es decir, los números decimales se utilizan para representar cantidades muy pequeñas. Eso lo vamos a ver luego en nuestra recta numérica. Pero por ahora observemos cómo se van formando los números decimales. Aquí tenemos una primera imagen. Es una sola. Eso representa a la unidad. Aquí tenemos. ¿Recuerdan que antes trabajábamos con el material multibase y había un cuadradito que representaba a la unidad? Pues este es el mismo, la unidad. Pero, ¿qué pasa si a esta unidad yo lo divido en 10 partes iguales? Miren, aquí ya lo he dividido en 10 partes iguales. Si a la unidad lo divido en 10 partes iguales, cada parte, cada una de las partecitas pequeñas, vendría a ser una décima. Cada una de las partecitas pequeñas sería una décima. Es decir, en la unidad habrían 10 décimas. Y si a esta misma unidad ahora yo lo divido en 100 partes iguales, así como observamos aquí, si lo divido en 100 partes iguales, cada una de las partecitas, las pequeñitas, cada una, se llamaría centésima. Quiere decir que la unidad tiene 100 centésimas. Y ya se están formando los números decimales. Ahora trabajaremos los números decimales con décimos. Un décimo se representa como 0,1. En número decimal sería así, 0,1. Y un décimo es una de las partes de la unidad dividida en 10. Por lo tanto, en una unidad hay 10 décimos. Es lo que se había mencionado hace un momento. Entonces ahora graficaremos. Aquí tenemos la unidad dividida en 10 partes iguales. Si nosotros coloreamos 9 de las partes, ¿qué fracción tendríamos? A ver, veamos. Tendremos 9 décimos, porque de las 10 partes he coloreado 9. Y 9 décimos también lo podemos expresar como un número decimal. Sería igual a 0,9. Entonces aquí tengo en fracción 9 décimos y en número decimal sería 0,9. Pero ambos se leen como 9 décimos. Ahora aquí en el segundo ejemplo, igualmente tenemos la unidad dividida en 10 partes iguales. Y si de esas 10 partes yo coloreo una de las partes, sería la siguiente fracción. Eso representa un décimo. Y un décimo lo podemos expresar como número decimal. Sería igual a 0,1. Y ambos, tanto la fracción como el número decimal, se leen un décimo. Y ahora en este ejemplo, igual tenemos la unidad dividida en 10 partes iguales. Si coloreamos 5, esa fracción sería 5 décimos. Y como número decimal sería 0,5. Ambos son 5 décimos.
Ahora ubicaremos los números decimales en la recta numérica. Hace un momento había mencionado que los números decimales son números muy pequeñitos que se encuentran entre dos números naturales. Aquí tenemos la recta y los números que están de rojo son el número 0 y el 1. Y ahora, a todo este espacio lo he dividido en 10 partes iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales. Entonces, cada una de estas rayitas vendría a ser un décimo. Y si contamos, aquí habrían 10 décimos. Si nosotros nos fijamos en nuestra regla, desde el número 0 hasta el 1 es un espacio bastante pequeñito. Pero aquí lo hemos hecho más grande para poder entender mejor. ¿Ya? Listo. Entonces, si aquí está el 0, la siguiente rayita representa al número 0,1. La siguiente rayita al número 0,2. Esta rayita representa a 0,3. Esta 0,4, luego tendríamos 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y luego vendría el 1. Miren cuántos números decimales hay entre 0 y 1. Bien, entonces ahora vamos a empezar a ubicar los siguientes números. Ubicar en la recta numérica el número 0,7. Entonces, graficamos nuestra recta. Ahí está. Desde el 0 hasta el 1. Y el número decimal 0,7, a ver, empezamos a contar. Esto sería 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Esta sería su ubicación, por aquí. Listo, y ya he ubicado 0,7. Ahora ubiquemos en la recta numérica el número decimal 3,5. Pero miren, ahora dice 3,5. Quiere decir que este número decimal ahora está entre el 3 y el número 4, porque aquí dice 3,5. Entonces ahora haré mi recta y los números que están en mi recta irán desde el número 3 hasta el número 4. Igualmente lo he dividido en 10 partes iguales. Y si quiero encontrar a 3,5, tendré lo siguiente. Si aquí está 3, la siguiente rayita sería 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 y 3,5 estaría aquí. Listo, ya he ubicado el número decimal 3,5. Continuemos. Ahora ubicaremos el número decimal 1,3. Entonces, como está el 1, mi recta numérica irá desde el 1 hasta el 2. Y el 1,3 estaría aquí. 1,1, 1,2 y 1,3. Esta sería su ubicación. ¡Listo! Y vamos a terminar ubicando el número decimal 5,8. Entonces, 5, empieza en 5. Mi recta debe tener a los números 5 y 6. Ya saben que todo este espacio lo hemos dividido en 10 partes iguales. Entonces, ¿dónde estará ubicado 5,8? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8. Ya encontré su ubicación. Bien, entonces si nos damos cuenta, todos los números decimales tienen una característica. Esa característica es que llevan la coma. La
coma decimal. Todos los números decimales llevan la coma decimal o en algunas ocasiones también llevan el punto en vez de la coma. Bien, chicos, entonces de esta manera hemos trabajado hoy las fracciones decimales y los números decimales. Un abrazo fuerte y nos vemos. Cuídense.